grabando. El repaso que hicimos en la clase pasada, ¿de qué trataba el método inductivo? Observación, interpretación y aplicación. Observación era todo lo que estudiamos en cuanto a la Biblia, sus contextos, todo lo que gira en torno al pasaje que queremos estudiar. Habíamos hablado de contexto... ¿Está bien el coso? Contexto histórico, contexto cultural, contexto literario. Y nos quedamos estudiando contexto literario. Habíamos explicado, ahora sí aplicamos un poquito el freno. ¿De qué nos estamos hablando cuando hablamos de contexto literario? O sea, si yo quiero estudiar 2 Timoteo 2:2, ese versículo tiene un contexto. Tiene versículos alrededor, tiene un libro que lo contiene, un testamento, una Biblia donde está ese versículo. Y dijimos que para estudiar el contexto, lo mejor es empezar de más grande a más chico. ¿Cómo encaja este versículo en la Biblia? En el contexto de toda la Biblia, en la revelación de la Biblia. Habíamos explicado que, sobre todo en pasajes del Antiguo Testamento, pasajes que se escribieron antes que otros muchos libros de la Biblia, no lo tenemos que interpretar a la luz de lo que Dios reveló después a otros autores. Se interpreta solo lo que se reveló en ese pasaje. Por ejemplo, estudiando la persona de Dios en Génesis 1:1, vamos a aprender de Dios que es un Dios creador, un Dios omnipotente, pero hay muchas cosas que de Dios y de ese pasaje nos surgen. No podemos entender claramente la Trinidad, aunque están ahí en Génesis 1, no podemos entender la omnisciencia, porque no se menciona. Entonces no podemos atribuir significados de pasajes más tardíos a los anteriores. Hay que tener cuidado de que el versículo, o lo que yo creo entender del versículo, no contradiga nada de lo que enseña la Biblia. O sea, es un contexto para tener en cuenta. Después dijimos, bueno, contexto más chico, el testamento. Si está en el Nuevo Testamento, lo más probable es que la aplicación es muy directa para nosotros, para la iglesia, porque la mayoría de los libros del Nuevo Testamento se escribieron a iglesias, es más, todos. Incluso los evangelios que cuentan la historia de Jesús cuando no había iglesia, se escribieron para gente de iglesias en un tiempo que la iglesia ya estaba, aunque cuentan la historia anterior. Ahora, del Antiguo Testamento, encontrar las aplicaciones y las enseñanzas y cómo lo llevo a la práctica hoy es mucho más difícil. Cuando te habla el Levítico sobre los animales limpios y los animales inmundos, ¿qué hago con ese pasaje? O sea, no puede hacer una implicación directa. Ahora, se escribió para nosotros también, para enseñarnos. Bueno, pero la aplicación es mucho más complicada de encontrarlo. Entonces, el testamento hay que tenerlo en cuenta. Y nos quedamos en el libro. Habíamos llegado hasta ahí. O sea, vamos achicando el contexto, cada vez nos vamos acercando más de ese pasaje y llegamos ahora al libro donde está el pasaje. ¿Qué tenemos que tener en cuenta el libro? Bueno, cada libro tiene características únicas que afectan a todos los pasajes que contiene. El significado de un pasaje será determinado en gran parte por el género literario, el tema y el propósito del libro. O sea, para qué se escribió el libro, el propósito, lo que el autor quería lograr, va a determinar el significado de ese pasaje en particular. Ahora, este tema de investigar el contexto del libro nos va a llevar bastante tiempo. Es más, no creo que lo terminemos en esta clase. Porque es el contexto que más nos tenemos que enfocar y prestarle atención, porque es lo que más va a definir el significado del pasaje en particular. Porque cada pasaje, cada versículo, cada fragmento de lo que está en el libro se escribió para lograr justamente el propósito de ese libro. Entonces, entender el libro me ayuda a entender el versículo. No entender el libro me hace no entender correctamente el versículo. Entonces, entender el libro es importante. ¿Dónde tenía esto? ¿Ven esas palabritas en la pantalla? Vamos a hacer un experimento. Léanla. Banana, papa, lomo,
naranja, zanahoria, pollo, manzana, lechuga, cordero. No vale tomar nota, nadie las copie. El que las copie lo echamos. ¿Las leyeron? Banana, papa, lomo, naranja, zanahoria, pollo, manzana, lechuga y cordero. Bueno, listo. Tomaron nota, después vamos a volver a eso. ¿Cómo estudio el libro de la Biblia? ¿Cómo estudio el contexto de ese libro? Ahí dice, la razón por la cual es tan esencial determinar el propósito del libro. Bueno, primero, perdón, me comí el título. Identificar el propósito del libro. La razón por la que es tan importante esto es que cada pasaje de la Escritura debe interpretarse a la luz de cómo sirve o contribuye al propósito general de esa misma Escritura, de ese libro. ¿Se acuerdan cuando leímos las instrucciones de hacer el barrilete, no? O sea, cada ítem, cada punto de esas instrucciones contribuía a un propósito mayor. No saber las instrucciones que estábamos leyendo, ¿se acuerdan? Leímos al principio una así aislada y no se entendía. ¿Por qué? Porque no entendíamos el propósito del todo. Ahora, ya estudiamos este tema cuando hablamos de contexto histórico. Dijimos, era una de las preguntas del método inductivo. ¿Se acuerdan las preguntas del método inductivo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿A quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Entendiste todo? ¿Faltó cuándo? No tenemos cuándo. Bueno, el por qué y el para qué nos daban justamente este propósito. O sea, ¿para qué escribió? ¿Qué quería lograr el autor? Bueno, ahora lo vamos a repasar todavía más, porque ya estudiamos en un contexto más histórico más amplio, contexto cultural, lo seguimos leyendo el libro supuestamente, por el que estemos leyendo Filipenses. Bueno, ahora nos vamos a centrar en investigar a ver si nuestra primera deducción fue correcta. A ver si le habíamos pegado el propósito. Tengo acá una frase de un tal McKean, no lo conozco, escribió un libro de estudio bíblico también, no está en la pantalla porque no entraba, está en los apuntes, página 36. Dice, el propósito que el autor tenía en mente al escribir un libro influye en cada pasaje del libro. Cuando se puede discernir su propósito, proporciona el contexto más amplio en el que se debe establecer cada pasaje antes de que se saquen conclusiones finales sobre el significado que pretende el autor. Es razonable suponer que la interpretación de cada pasaje debe estar en conformidad con el propósito del libro en su conjunto. Debe estar de acuerdo a eso. Por ejemplo, si uno ve el libro de Filipenses, ya está quemado. Primera Timoteo, capítulo 3, 14 y 15, nos dice cuál es el propósito de la carta de Pablo a Timoteo. Dice, estas cosas te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Algo más o menos así. Sé que es algo del rey, pero dice eso, ¿no? Dice, el propósito por el cual te estoy escribiendo, Timoteo, es para que vos sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Él está enseñando a Timoteo cómo pastorear una iglesia. Todo Primera Timoteo tiene ese propósito. Segunda Timoteo también. O sea, sigue Pablo instruyendo a Timoteo a cómo pastorear, cómo ser un buen pastor, cómo tiene que hacer sus funciones de pastor dentro de la iglesia. Llegamos, por ejemplo, a 2 Timoteo 2:22. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahora, si yo tengo que entender el significado de ese versículo a la luz del contexto del libro, y vamos a resumir mucho el estudio acá, pero bueno, podemos interpretar que es una instrucción del apóstol a un pastor sobre cómo tiene que ser el carácter de la vida del pastor en cuanto a estas cosas, a las pasiones juveniles. Y dice que tiene que huir. O sea, lo que significa ese versículo
significado así liso, raso, sin sacar todavía aplicaciones personales, es que un pastor que está dirigiendo una iglesia tiene que huir de cualquier pasión juvenil o lo que sea que interfiera con el pastorado y enfocarse en lo que sí se tiene que enfocar, que es la justicia, la fe, el amor y la paz. Podés hacer un estudio de cada punto, 4 puntos por un estudio ahí. Ahora, ¿de qué pasiones tiene que huir? Bueno, montones, ¿no? A ver, tirame una. Las mujeres, la primera. Huí de las mujeres, o sea, no andes buscando novia todo el tiempo, Timoteo, enfocate en la iglesia. No andes mirando series en el celular todo el día, enfocate en la iglesia. ¿No andes? Bueno, ahora, por más que sean las instrucciones con un pastor, y yo lo interpreto así, y es el significado del versículo, obviamente que las implicaciones nos afectan a todos. Porque si eso es lo que tenía que hacer Timoteo, o sea, Timoteo hace eso porque es un ejemplo para el resto de la congregación. O sea, los pastores están puestos para que la congregación imite sus vidas. Hay un montón de versículos, no vamos a entrar en detalle, pero están puestos para ser imitados. Por eso hay tantos requisitos para los pastores. Ahora, yo por imitación tengo que hacer lo mismo. Bueno, yo porque, obviamente yo porque soy pastor, pero vos ponele, no sos pastor, pero tenés que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque la instrucción también es para vos, tenés que imitar lo que hace Timoteo y huir de las pasiones juveniles y seguir la justicia, la fe, la amor y la paz. Pero el significado del versículo lo tenés que entender así. El significado es la instrucción para un pastor. Después lo podemos aplicar. Fasol, Jaime Fasol, es la persona que usé de base para la mayoría de lo que está en el apunte. Él dice en una parte de su libro de hermenéutica, la mayoría de los libros tienen un hilo, un tema principal que une sus párrafos en una composición unida y coherente. Al identificar el tema de un libro, el intérprete verá más claramente la relación que existe entre los párrafos y las frases, y las palabras de cada párrafo tendrán más sentido. O sea, hay un tema que está uniendo cada párrafo, cada frase del libro. El tema vendría a ser como el propósito del libro resumido. Por ejemplo, el tema Filipenses es el gozo, o la unidad, o la humildad, podría ser cualquiera de los tres. Bueno, el propósito del Filipenses es, bueno, Pablo escribe para que los filipenses tengan gozo, unidad, en la iglesia, humildad. El tema lo resume. Ahora, ese tema está a lo largo de todo el libro, no lo podemos ignorar. Vuelta de página. Esto. Fasol también cuenta una anécdota que se lo escuché 2 veces, una en una predicación y después en el libro de hermenéutica estaba también. Dice que él estaba preparando una materia de profetas menores para un seminario, para no sé qué tenía que enseñar. Bueno, de cada libro quería sacar justamente el propósito, el tema del libro y además hacer un bosquejo que resuma toda la idea del libro, de cada profeta menor. Ahí se pasó no sé cuántos días, horas, leyendo, estudiando. Una vez que terminó su trabajo, fue a consultar otras opiniones, o sea, comentarios bíblicos de otras personas, y se encontró un librito de un tal G. Campbell Morgan. El título del librito era justamente Los profetas menores. Hacía un comentario del tipo y todo el trabajo que Fasol había hecho, el tipo ya lo había hecho en el librito. Librito chiquito, 157 páginas, dice que era chiquitito, no muy significativo. Dentro de las 157 páginas transcribió todo el texto de los profetas menores, así que el lugar para comentario del tipo había quedado re poquito. Pero dice que cuando vio el tema y los bosquejos que hacían de cada profeta, se quedó anonadado. O sea, sus propias palabras, lo cito, dice: no esperaba encontrar gran cosa, pero nada más repasar sus bosquejos
de cada profeta, al repasar sus bosquejos de cada profeta, me quedé atónito porque Morgan captaba con una precisión impresionante el tema principal de cada libro y la manera en que cada párrafo encajaba dentro de ese tema. No pude hacer otra cosa que decir: tiene toda la razón, su bosquejo refleja lo que dice el texto, es tan obvio, ¿cómo no lo vi yo? Entonces recordé que Morgan tenía la costumbre de leer un libro bíblico 50 veces antes de predicar una serie de sermones o enseñar sobre ese libro. 50 veces. Claro, o sea, se lo sabía re de memoria, o sea, ¿de qué habla el libro? Tal cosa. A ver, hacemos un esquemita del libro, te lo hacía. Ahora, si queremos nosotros encontrar realmente de qué habla un libro, poder entender cómo se desarrolla todo el tema del libro, no lo vas a hacer leyéndolo una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces. O sea, hay que sentarse y leer, y ahí vas a ir descubriendo. O sea, no hay atajos en esto. No hay hermenéutica fácil. O sea, si querés una clase de hermenéutica fácil, andate a tomarla a otro lado porque hasta ahora yo no la encontré al menos. Lleva trabajo, pero es necesario para poder entender bien cada versículo dentro de ese libro. Esto ya lo leí. ¿Cómo estudiar un libro? Bueno, primero encontrar el tema, después resumir el argumento del libro en un bosquejo. Un bosquejito ayuda. Y ahora vamos a tratar de demostrar cómo. ¿Se acuerdan las palabras esas que aparecieron en amarillo? A ver, para, no digan nada. Traten de repasarlo en sus mentes, de acordárselas. Es más, yo los motivo. ¿Tiene que ser seguido? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántas palabras eran? 9. Levante la mano que se acuerda las 9. Ahí sonamos, levantaron 5 y tengo 4 alfajores. Bueno, para ver cómo estuvo el resto. ¿Quién se acuerda 8? Nada, que se acuerdan obviamente. ¿Alguien se llega a acordar 7? Un par más, un par se olvidaron. 6, 1. Bueno. A ver, 4 levantaron. Ahora, trata de repasar en tu mente. Si yo te digo que dentro de ese grupo de palabras había 3 frutas, 3 verduras y 3 tipos de carne. Es correcto. ¿Te ayuda a acordarte alguna otra? 3 frutas. Ahora te acordás de una más. 3 verduras. 3 carnes. ¿Cuáles eran las 3 carnes? Lomo, pollo, cordero. Bueno, a ver quién eran los primeros que habían levantado la mano. De los primeros, Ramiro, las 9 palabras, a ver. ¿Cómo sale? Banana, papa, naranja, manzana, lechuga, pollo, lomo y zanahoria. No le arruinaron el premio. Falta una vez. Le faltó una. Una fruta. Una carne. Cande. Banano, papa, lomo, naranja, zanahoria, pollo, manzana, lechuga, cordero. ¿Era 9? Ahí va. No se va al caso. Marta se lo alcanza. Yo sé que Marta no se lo va a comer. Bueno, a ver. Vamos con las más jóvenes. Mati. A ver, ¿en orden te las digo? Como sea. Entonces, banana, papa, lomo, naranja, zanahoria, pollo, manzana, lechuga y cordero. En orden. Pa. Merecido el favor. Me vendieron 3. Allá la Mile, a ver. Fuerte, Muy bien. Qué grande. Para mí que la estaba leyendo de algún lado,
No estaban aquí en la pantalla. No. Bueno, sí, tendría que haber sido mal por eso. Pensé que era más burro. Realmente fresca. Bueno, ¿a qué iba con este ejercicio? Era difícil acordarse de toda la lista, pero cuando te di un bosquejo, muy rudimentario, pero dividimos todo el contenido en carnes, frutas y verduras, se te ordenó todo y se te aclararon un montón de cosas que te costaba recordar por ahí, ¿no? Ahora, es un ejemplo tonto, pero muestra cómo un bosquejo muchas veces ayuda a ordenar las ideas, a tener las cosas más en claro, a recordar más después. Entonces es importante esto de hacer un bosquejo. Como en homilética. Esa es otra materia para otro año. No para el año que viene, para otro. Ahora, yo sé que vos vas a una Biblia de estudio y en la introducción del libro está el bosquejo. Pero ya hablamos de eso, de leer los comentarios antes de hacer el trabajo uno. Es comida masticada por otro. No es la comida que vos masticaste, lo que vos descubriste o lo que el Espíritu Santo te guió vos a encontrar en el texto. Es lo que otro guió y vos te aprovechás de eso. Hay un problema que no sabés si ese bosquejo está bien o no, porque no concuerdan muchas veces entre sí. Y una vez que ya lo leíste, se te metió esa idea en la cabeza y vos vas a ver eso en el texto por más que esté o no esté. Entonces no buscar el bosquejo, hay que usarlo uno. Ahora, ¿cómo? Acá saquemos. ¿Cómo hago un bosquejo? Paso 1, hay que dividir el libro en pedacitos, secciones. Ahora que me perdí en el apunte, acá. Página 36. No, el hice yo, lo hago a todo color así para enseñar. En un color lo que está en la pantalla, en otro color lo que tengo que decir y en otro color lo que está en el apunte. Si no me pierdo, igual me pierdo. Hay que encontrar secciones. Ahora, como cualquier otro texto, el texto de la Biblia también tiene párrafos. Ya mencioné esto alguna vez en alguna predicación. Sobre todo si uno va al Nuevo Testamento, epístolas, está todo organizado por párrafos. El escritor cuando escribió no es una sola idea de principio a final. Hay un montón de ideas en cada párrafo, o sea, un párrafo una idea, otro párrafo otra idea, otro párrafo otra idea. Cada idea contribuye al todo del libro, pero están separadas unas de otras. En cualquier texto hoy agarrás un libro y tenés, o sea, un párrafo de punto seguido, punto seguido, punto seguido, viene hablando todo lo mismo, punto aparte. Habla más o menos otra cosa, pero sigue dentro del mismo tema del libro. No es que salta de hablar de fútbol a hablar de, no sé, cocina. Cambia un poco el tema, sigue con la temática del libro, pero es otra idea. Un punto aparte, arranca una idea nueva. Los escritores bíblicos se manejaron de esta forma. Escribieron en párrafos. O sea, globitos de ideas conectados todos unos con otros. Esos párrafos están en nuestras Biblias, hay que encontrarlos. Ahora, no siempre es fácil. Es más, ahí tengo algunas definiciones de párrafo. El párrafo es la mínima unidad de redacción que explica y desarrolla el significado de una idea. O sea, una idea desde un punto hasta el otro punto está todo en un párrafo. Otra definición, fragmento de un escrito con una unidad temática que queda diferenciado del resto de fragmentos por un punto y aparte, generalmente también por llevar letra mayúscula inicial. Eso en español. El concepto es, cada párrafo tiene una idea independiente. El versículo que está dentro de ese párrafo está unido a toda esa idea. Bueno, tenemos que encontrar los párrafos. ¿Cómo hacemos? La forma larga, ya que leímos muchas veces el libro, encontramos, está en el apunte,
ciertas interjecciones, transiciones en el texto que nos indiquen que está cambiando de tema y lo podemos anotar. Está bueno y es la forma correcta por ahí de hacerlo, pero le podemos errar, porque a veces un mismo párrafo puede parecer hablar de dos temas, o dos párrafos distintos parecen hablar del mismo tema. Lo más fácil, esto sí, ya que no tenemos el texto original, es ir a una Biblia de estudio o una Biblia que ya tenga los párrafos separados. O sea, si supieras griego, yo diría, bueno, agarrate el texto griego y ahí están. No sabemos griego, tenemos la Biblia en español, y la Biblia en español no respeta muchas veces los párrafos. O sea, los títulos que tenés entre medio del texto, que el editor de la Biblia puso esos títulos, no representan los párrafos que estaban en el escrito original. Los párrafos que armó Pablo al escribir Timoteo o Filipenses no son los que están en tu Biblia. El editor lo cambió y lo agrupó como le pareció mejor. Es más, vos agarrás de una Biblia a otra y a veces los títulos no coinciden. ¿Por qué? Porque están agregados después. Ahora, sí hay formas de identificar esos párrafos. La Reina Valera 1960 se da cuenta uno cuando tiene un espacio recortado. Bueno, ahí vamos a eso. O sea, porque no es por la Reina Valera 1960, sino por la edición de tu Biblia. No todas las ediciones te lo marcan. Por lo general, Biblia de estudio sí. Por ejemplo, esta es una Thompson. No, Que esa como- es una Ray. Ah, no, esta sí. Porque tiene ese sticker se lo pegó Iván. Esta es la Railby de Ivana. La Railby, por ejemplo, te marca los párrafos poniéndote, vieron que los versículos está el 2, ahí está el borde, el 4, el 5, el 6 están todos lineados, pero el 3 está a un costado. ¿Por qué el 3 está a un costado? Bueno, porque en el texto original, el autor lo escribió, ahí empezó un párrafo nuevo. Desde el 3, siguen todos alineado, el 12 está por un lado. O sea que desde el 3 hasta el 12, hasta el 11 inclusive, es un párrafo. En el 12 arranca otro. Están marcados. O sea, está escondido, por ahí uno nunca le prestó atención. ¿Para qué? Es más, ni te enteraste por ahí que estaba un versículo corridito. Bueno, es justamente para marcar los párrafos, porque poder encontrar los párrafos es importante. Otra Biblia de estudio. Esta es mía, no está tan bien marcado. A ver, Filipenses también. Esta es una Thompson. Bueno, no se llega a ver la pantalla. Bueno, si la tenés en persona y está media borrosa la impresión, pero el 3 está en negrita, o sea, no está corrido, pero el texto está como un poquito más gruesito el número. Está en bold, en negrita. El que escribe en Word sabe, ¿no? Poner el texto en negrita, bueno. Y te lo marca así. Después tenía el 19, también está un poquito más oscuro que el resto. El 15 quedó para allá arriba. Algunas Biblias de estudio te lo marcan. Lo que podés hacer si querés estudiar un libro es agarrar una Biblia de estudio, que por lo general está marcado, o conseguirte una Biblia, un amigo con Biblia de estudio, va a tomar un mate a su casa, si le pedís la Biblia, lo marcás en tu Biblia con todos los versículos y después ya lo tenés marcado. Yo en esta, por ejemplo, es de estudio, es una Scofield, pero no te marca los párrafos. Después me enteré si no la compraba. Lo que hice yo, agarré la Riley, aquella que estaba más clarito, y circulé con rojo todos los comienzos de los párrafos para tenerlo marcado. Se puede hacer, no es complicado, pero lo importante es identificarlos. ¿Por qué? Porque cada párrafo representa una idea distinta. Y todos los versículos dentro de ese párrafo, o sea, engloban la misma idea. Entendemos lo que son párrafos, ¿no? O sea, en lengua nos hicieron estudiar un montón. No nos gustaba, pero lo aprendimos. Ahora, una vez que encontré todos los párrafos, esta es la parte más divertida. Al menos a mí me gusta hacerlo. Resumir el contenido de cada sección o cada párrafo. Debemos hacer esto en una sola frase. Bueno, ya con esto terminamos. Lo más corta posible. Dicha frase debe incluir el tema de la sección y lo que el autor bíblico dice sobre ese tema. Es importante tener cuidado de que el resumen abarque todo el párrafo y no solo una parte.
O sea, si el párrafo va del versículo 3 al 12, no poner solo lo que dicen los primeros 3 versículos y el resto descartarlo. Tratar de hacer un resumen. ¿Quién hizo un resumen alguna vez en la escuela? Levante la mano. ¿A quién le gustaba hacer resumen? Levante la mano. Mentirosos. Bueno, hay que hacerlo. ¿Por qué no Es que yo odiaba hacer resumen. Bueno, lo que hay que hacer, o sea, vos querés entender todo el libro, bueno, encontrar los párrafos, vas haciendo la listita Filipenses, bueno, capítulo 1, versículo 1 y 2 es el primer párrafo. Resumen, salutación de Pablo a la iglesia. Versículo 3 al 12, bueno, resumen, ¿de qué habla? Lo lees todo y lo anotás en una frase, en un tema que abarque todo el concepto, pero que no sea tampoco transcribirlo, ¿no? Cortito. Una vez que tenemos cada párrafo con su resumen, ahí vas a ver que vas a tener una imagen de todo el libro en muy poco espacio y una idea mental de todo lo que viene hablando el libro. Y ahí vamos a estar en condiciones de hacer un bosquejo del libro, que lo dejamos para la clase que viene. Porque es ya tarde y lo vamos a tratar de hacer clase teórico-práctica, pero va a depender de que hagan la tarea. Tengo tarea para encomendarles. Fin de año y tarea. Ya que están todos jactándose de lo mucho que estudian para la escuela, rendir exámenes, todo bueno. Vamos a... Tengo 2 listitas. Dividí todo Filipenses en párrafos. O sea, bueno, esta. Tiene un encabezado, dice párrafo y tema. Dentro del párrafo, uno del 1 al 2, uno del 3 al 11, uno del 14 al... No, uno del 12 al 14, así sucesivamente. Y al lado 2 líneas para que en 2 renglones se pueda anotar el tema de esa sección o ¿Eso para párrafo. hacerlo acá? No, se van a llevar para casa. Una semana para hacer. Como sé que no da el tiempo para hacer todo el libro de Filipenses de un miércoles para otro, yo hice una lista con capítulos 1 y 2, una lista con capítulos 3 y 4. O sea que es medio. Es medio Filipenses, es 2 capítulos, o sea, no es complicado, están acostumbrados a estudiar más. El miércoles. ¿Lo podemos hacer en grupo? ¿Lo puedo repartir? Lo pueden hacer en grupo, lo podés repartir. Es más, preguntad a cada uno qué prefiere, si le gustan los primeros 2, los últimos 2, y le da... Bueno, Marcos va a repartir. Ella tiene 2 y... No, ella tiene 3 y 4 y tiene 1 y 2. Tiene 3 y 4. Hay 25 hojitas de cada uno, así que van a asegurar para que alguno se lleve para todo el libro. 3, 4, Lo que vamos a hacer la clase que viene, Esto lo hacemos en casa. eso para hacerlo en casa. El miércoles lo hacemos. El miércoles lo traen hecho. El que no trae la tarea, no. Claro, no puedo traer alfajores para todo el que trae la tarea. Para poner algún mojoncito o algo. No vale copiarle el resto. Silencio, silencio. pedacito de brownie para Un pedacito de brownie para cada hojita que está completa. Puede ser, ¿eh? Sí, obvio. Bueno, después, ya sé que haría falta una clase más tarde, pero vamos a tratar de ir comparando. Yo creo que la mayoría van a coincidir en el tema y van a poner de cada párrafo más o menos temas iguales. Lo vamos a chequear y en base a esos temas que vimos que tienen cada párrafo, vamos a hacer un bosquejo. Que no necesariamente lo vamos a explicar la clase que viene, pero no va a ser... Se cayó un micrófono. No necesariamente va a ser agrupar todos esos temas, podemos hacer temas más grandes, más generales. Pero bueno, lo veremos en la clase que viene. Oramos y terminamos. Padre Santo, te damos muchísimas gracias, Señor, por este tiempito que pudimos pasar juntos, Señor, como iglesia. Gracias por tu palabra, te damos, Señor, como cada miércoles. Gracias porque no nos dejaste solos, sin instrucciones, sin dirección, pero todo lo que necesitamos saber para conocerte a ti, para conocernos a nosotros, para saber cómo afrontar la vida, los problemas, y las dichas y las fatalidades, todo, Señor, todo está en tu palabra.
Es un manual tan completo, tan amplio, tan rico. Señor, te damos las gracias y te pedimos que nos ayudes siempre a ser fieles, Señor, en dedicar tiempo a estudiarlo, a leerlo, Señor, a aprenderlo y sobre todo a practicarlo. Señor, gracias te damos por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.